vale así en importancia. Ya ahora a la hora que venga a tomar esta impresión, van a decir, pero es una impresión que tiene mayor valor, ¿no es cierto? Desde el primer momento nosotros debemos de enfocarnos en que todas las impresiones sean lo más fidedignas posible. Y eso es importante porque eso mantiene todo el proceso, la anatomía adecuada. Recuerden que estamos en este momento trabajando con un modelo tipo 2, que es algo rígido, duro, y la boca es resiliente. Lo siguiente es distinto trabajar con un medio resiliente y con un medio rígido. Entonces sí tiene importancia desde el primer momento. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Vamos a ver. Ustedes ya saben el quinto año, ya saben la diferencia de material, ya saben la diferencia técnica. ¿Qué cosas son que están viendo? ¿Alguien me puede decir una cosa, por favor? Ahí. ¿Esa es su impresión? Sí, hay 4 impresiones. Por eso sigamos viendo, está bien, pero es una observación, son 4 impresiones. ¿De qué? ¿De un paciente qué? O sea, son 4 pacientes distintos porque vemos que las impresiones son diferentes, ¿cierto? ¿Ok? Esto es lo que se conoce como impresión primaria. Hay aparente diferencia entre ellas, los materiales y las técnicas. Entonces, nosotros vamos a tener una impresión como esta, una impresión como esta, una impresión como esta, una impresión como esta. Son 4 impresiones diferentes. ¿Correcto? ¿Hay algo en común entre ellas? Ahora, analicemos lo que estamos viendo, porque ese es el objetivo de analizar adecuadamente lo que sea. El material. El material. Bien, buena observación, te lo digo. Perfecto. Entonces tenemos distintos materiales. ¿Cuántos materiales tenemos acá? 4. No, hay 2 materiales. 2 materiales. Una es alginato y la otra es compuesto de modelar, conocida comúnmente como Godiva. ¿Correcto? Entonces, si nosotros vemos y podemos tomar impresiones con distintos materiales, quiere decir que la impresión primaria, que son impresiones primarias, ¿correcto? Pueden ser hechas con distintos materiales. ¿Estamos bien? Partimos bien, ¿correcto? Ya, entonces, ahora, ¿qué diferencia a estas 3 impresiones? Si las 3 son del mismo material. ¿Qué hablamos? La técnica. Si el material es el mismo, lo que varía es la técnica. Entonces vamos a tener, y ahora sí, les hago la diferencia porque parece que todavía no están ustedes muy claros con esto. Tenemos una impresión de alginato de un solo paso, una impresión de alginato de 2 pasos, una impresión de alginato de un solo paso, pero sin cubeta. Vean lo que estoy diciendo, sin cubeta. ¿Okay? Quiere decir que esta de acá ha sido tomada con cubeta y pueden ver el manguito. Esta ha sido tomada con cubeta, por acá se puede apreciar el manguito. Esta ha sido tomada con cubeta y se ve el manguito. Pero ¿dónde está el manguito acá? No hay cubeta. ¿Correcto? ¿Qué cosa es con la que tomamos? Con la misma prótesis del paciente, que actúa como si fuera una cubeta. ¿Se dan cuenta? Entonces todo depende de eso. O sea, debemos de ver de distintas formas. ¿Son las únicas? No, hay otras técnicas también para hacer impresiones primarias. Por ejemplo, podemos tener una impresión primaria completamente aliviada para tomar una impresión y después hacer una cubeta individual para poder mejorar la impresión. ¿Qué es lo que se busca con las impresiones en prótesis completas? Ir mejorando cada vez las impresiones con técnicas y con materiales. Nuestra escuela, la Facultad de Odontología de San Marcos, trabajamos con esta técnica de aquí, que es la técnica de doble impresión para cubetas, para impresiones primarias, que representa lo que se conoce como la técnica de alginato, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Porque hoy día vamos a tomar una impresión simple, como si fuera esa de la, en la cual ustedes van a reproducir simplemente, ¿no? La técnica que alginato nos vamos a dedicar a la próxima clase, que es la técnica base para funcionar las impresiones primarias completas según nuestra escuela. Nosotros estamos siguiendo
siguiente, ¿no? Hay otras escuelas, Cayetano Heredia, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, ellos utilizan la inspección primaria como puesto de modelado. Es más complejo manejarlo y entender mejor el material y utilizar aditamentos especiales para poder calentar la temperatura adecuada para poder llevar a la boca. Ventaja y desventaja, el material puede ser reutilizado siempre que no sea en el mismo paciente, no se puede utilizar en varios pacientes. En cambio, la nuestra, una vez que se gelifica el material, ya se pierde. Salió bien, no salió bien, hay que repetirlo. Pero tenemos una ventaja, como vamos a ver después, que se repite solamente la segunda parte de la impresión. Bien, entonces entendiendo esto, vemos de que las impresiones diagnósticas pueden ser inicialmente de muchas formas y nos lleva a hacer lo que se conoce como impresión primaria. ¿Okay? ¿Qué cosa es una impresión? Es una reproducción en negativo de los tejidos de la boca con un material que endurece. En pocas palabras, ese es el mismo concepto para todas las impresiones, sean de odontopediatría, sean de pacientes dentados, sean de pacientes sedentos. Para todos es lo mismo. Es tratar de reproducir en negativo todos los tejidos de la boca, duros y blandos, de preferencia, con un material que endurece. Entonces, partiendo de este concepto, tenemos esta imagen, vean. Esta es una imagen, y lo mencioné en la clase pasada. ¿Se puede tomar impresión con barro? Sí. Vean, esta es una impresión hecha con barro que ya se ha petrificado, que se ha convertido en piedra. Y esto les ayuda mucho a los paleontólogos para identificar especies. Esto es tomado, por ejemplo, de ignitas, se conoce así, del yacimiento de callos, utilizadas de fósiles, que son estas de acá, fosilizadas, en Pomamo, que se encuentra en la ruta de los dinosaurios de Las Riojas, en España, hace, vean ustedes, 120 millones de años, y se mantienen tal cual, o sea, ¿y eso en qué ha sido tomado? En barro. O sea, cuando pasó por ahí el animal, pisó en barro, y ese barro se ha transformado en piedra, y continúa en este momento, después de 120 millones de años. Eso no quiere decir que eso va a pasar con el gato, pero nos hace tener una idea de lo que se imprimió en ese momento. Entonces, cuando nosotros tomamos impresiones de prótesis total, lo hacemos con un hidrocoloide irreversible. ¿Qué significa un hidrocoloide irreversible? Que no regresa a su forma original. Entonces quiere decir que hay hidrocoloides reversibles. Sí, había. Y antiguamente se tomaban impresiones hasta en pacientes dentados con coloides reversibles. Generalmente eran geles que se manejaban en base a temperatura, pero ¿qué requerían? Cubetas especiales con entrada y salida de agua. La técnica requería una cierta temperatura para que al momento de la toma de impresión el material se plástico, y después se le pasaba agua fría para que se endureciera el material, en este caso cambiara la proporción de gel de fluido a gel y poder retirarla de la boca. Era muy complicado hasta que parece la final. Y al final ¿no? Es un material, a pesar de su cantidad de deficiencias, muy bueno por el hecho de poder reproducir inicialmente. Por consiguiente, ¿qué es lo que debemos de comprobar cuando tenemos una impresión con algirante? Comprobar el sellado palatino posterior. Vean estos detalles, ¿a qué apunta una impresión en prótesis completa? ¿Cuál es el sellado palatino posterior? Este es el problema. Fondos de surco. ¿A quién pertenece el fondo de surco? A los vestíbulos bucal y labial. Inserciones musculares y de frenillos en su posición original, como se encuentran en la boca. Toda la zona donde llegan todos los contornos. Frenillo labial, frenillos bucales, raje maxilar, los teléfonos y todo eso, músculo bucinador en la parte lateral, músculo auricular de los labios, músculos palatinos en el centro posterior, todo eso. En algún momento dije paladar, dije arrugas palatinas. No es cierto? Ya se pueden ir dando cuenta que hay una tremenda diferencia de dos grandes áreas. El área de soporte, que es el área donde asienta la prótesis, y el área periférica de retención, que es lo que estamos viendo acá. A eso apunta, a obtener una buena descripción del área periférica de retención. Vean todo lo que se menciona aquí. Entonces, además de eso, por supuesto, hay que ver que el material
quitarle toda la capa de saliva, secarla ligeramente con un chorro de aire, no exagerar porque se reseca el alginato y puede modificarse rápidamente. Hay que trabajarlo con cierta humedad, pero la saliva es mucosa, ¿no? Y es difícil de retirar. Hay una forma de hacerlo de una manera muy sencilla. Cuando ustedes recorten su modelo, voy a dar un tip. Utilicen yeso fraguado. ¿Cómo sacamos el yeso fraguado? Se han dado cuenta que cuando cortan, el yeso que ya está fraguado, están cortando un zócalo, por ejemplo, sale por una manguera y se va al caño, no se desperdicia, pero en forma de, como si fuera una leche con lácteo, es decir, ya no sale el polvo, pero es polvo, el micropolvo que se ha desgastado en el disco de carbono del transportador. Cojan con una botellita, tengan un poco de esa agua, y eso fraguado, ténganlo, y cada vez que vayan a lavar sus cubetas, la botellita, la chocolatean, le echan un poco de esa sustancia y la lavan directamente en el caño. El polvo va a arrastrar todo lo que es la cocina, de la saliva, y nos va a permitir una limpieza de la saliva y de los restos orgánicos. No cometan el error que muchos hacen, le echan el polvo sin fraguar del yeso. Si lo ponen al agua, ese yeso comienza a fraguar y se va a valorar el yeso. Mucho cuidado. Tiene que ser yeso fraguado. Por eso, de esa forma, podemos quitar la capa de la saliva, ¿no? Que esté libre de burbujas es una definición de tipo visual. Y secarlo ligeramente con un chorro de aire de una manera muy sutil, porque si le tiran aire, van a ver que se seca, pero se comienza a modificar. Hay que tener cuidado. Las impresiones de prótesis completas entonces pueden ser simples. De las 4 que les he mostrado, habían 3 simples. Simple significa una fase. La que se toma con alginato en una primera fase, la que se tomó con el compuesto modelar, y la otra que se hace con la dentadura del paciente. Son simples. Mejoradas o corregidas es la técnica de doble impresión, una impresión base y una impresión siguiente. Y serial quiere decir que son de varias etapas. La primera puede ser una impresión base de alginato peso, luego alginato más delgado, nos saca un modelo, en ese modelo hacemos una cubeta, le vamos a hacer sellado periférico, sobre eso vamos a tomar una impresión como el astómero, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 distintas fases que hacemos con la impresión. Por eso se conocen como impresiones seriadas. ¿Okay? ¿Cuáles son los objetivos de impresión? Permitir la construcción de la prótesis. Nos va a servir de base. Es como si estuviéramos haciendo el cimiento de la casa. Ayuda en el plan de tratamiento. Claro, me detecta todas las celularidades que no vieron mis ojos. De repente tengo una tuberosidad o una exostosis lateral que no he podido hacer y a la hora de la toma de la impresión no me tomó bien un vestíbulo bucal porque no entró bien la cubeta y me hace ver que hay una exostosis a nivel de la tuberosidad. Tiene que ser intervenida quirúrgicamente. Inmediatamente cirugía para animar eso para poder dar el espacio. O encontramos un toro que no habíamos visto, etc. ¿No? Cosa de ese tipo. Sí. Sí, es una necesidad de verdad. Por favor, tus compañeros que ya llegaron tarde que no ingresan. Ayuda en el plan de tratamiento porque me permite visualizar la problemática de la confección de la prótesis. Me permite analizar la situación de cada paciente de forma individualizada. El tamaño del maxilar, la forma y varias cosas, ¿no? Y debo de cubrir toda el área posible hasta donde me lo permitan las sensaciones musculares. Por favor, no esté más cercano que cierre la puerta. No vaya a entrar alguien dejando que la puerta está abierta. Gracias. Tiempos de la impresión. Cuando tomamos una impresión, la que sea, hay 3 tiempos. ¿Ok? El tiempo preoperatorio es el que nosotros manejamos antes de llevarlo a la boca. El segundo tiempo, que es el bucal dentro de la boca. Y el tercer tiempo es el postbucal cuando retiramos de la boca. ¿Estamos? Perfecto. En cualquier impresión es así. Dependiendo del material, cómo se maneje, es que vamos a utilizar con la técnica los tiempos. Entonces, ¿qué material utilizamos? Al final, ¿no es cierto? Acá hemos tapado la parte comercial del alginato, pero es importante,
por ejemplo, un papelito que viene de los alquilados que ustedes compran. ¿Y qué dice, por favor? ¿Pueden leer en voz alta? Tiempo de mezcla 45 segundos a 23 grados centígrados. Ahorita estamos así, hace calor, pero normalmente acá estamos a 20, 18 grados, ¿no? Tiempo de trabajo, 1 minuto y 45 segundos a 23 grados centígrados aproximadamente. Si se va a 1, es distinto que si estuvieran en hijitos, ¿cierto? El paciente debe enjuagarse la boca y después colocar la cubeta llena del material en la marca comercial hasta su total fraguado, ¿cierto? ¿Ok? ¿Es correcto? ¿Quién les ha dicho que la tiene está fraguado? ¿No crean todo lo que comercialmente dice? ¿Correcto? Esto es algo que he tomado así, de un ayudante. Tiempo de fraguado, otra vuelta de fraguado. Que nos quieren meter por la cabeza que el material fraguado. O sea, no es un mujer. Por 1 minuto aproximadamente. No deje la impresión expuesta al aire o bajo el agua. Lavar, enjuagar y sacudir las impresiones. Colocar en una bolsa de plástico. El molde puede ser vaciado dentro de las 100 horas con excelentes resultados. ¿Qué material es este? ¿Cemento? Para que no cambie dimensionalmente. 100 horas un alquinato. Déjenlo un día nomás para que vean cómo se pone. Son 24 horas. Entonces, ¿dónde están los tiempos? Aquí están los tiempos. Bueno, analizamos bien el tiempo. Vamos a ver acá. Tenemos el primer tiempo, el preoperatorio. Todo eso es antes de llevar a la boca. ¿Ok? El segundo tiempo, tiempo bucal. Tiempo de fraguado de la boca. El tercer tiempo, que es el tiempo bucal. Listo. Ahí están los 3 tiempos. Claramente definidos. Quiere decir que salud. Quiere decir que cumple exactamente lo que nosotros estamos haciendo. ¿Estamos bien? Perfecto. Pero hay que hacer unas preguntas. ¿Agua este material? 100 horas de endurecimiento. Mucho cuidado. Eso es la teoría que nos vende el fabricante. ¿Ok? Perfecto. Entonces, entendiendo eso, para tomar una impresión, nosotros debemos de tener presente este concepto. Y este concepto se aplica a todo en prótesis, la famosa triada protética. En prótesis completa también. Requisito necesario para tomar la funcionalidad de la prótesis, la triada protética, que equivale a 3 aspectos físicos, que usted ya lo conoce. Me pasó con la cabeza, que es retención, soporte y estabilidad. Eso tenemos que verlo en la cabeza permanente. Entendiendo eso, veamos que en la retención en prótesis completa. Cualidad de una prótesis que resiste la fuerza de la gravedad, la adhesión de los alimentos y la fuerza de la apertura y cierre mandibular. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro? Tiene que ver con qué? Con una fuerza de tipo vertical. Soporte, resistencia de la dentadura a las fuerzas verticales. Claro, una es en sentido hacia la base y la otra es de tracción fuera de la base. Entonces, la retención tiene que ver con evitar que se salga y la otra tiene que ver con las fuerzas verticales a la hora de presión. ¿Estamos bien? Soporte, o sea, ¿dónde se asienta? Yo, por ejemplo, ahorita mi soporte instalado empieza sobre el piso, ¿no es cierto? Y por último, la estabilidad, que es la cualidad de permanecer firme, estable, constante en su posición cuando se aplican fuerzas horizontales, o sea, laterales. Que hayan fuerzas que puedan dislocar la prótesis y sacarla de su sitio.
Entonces, ahí ustedes tienen orientados y voy. Doctor, ¿qué propiedad del sellado marginal sería la retención? Vamos a ver. La retención tiene que ver con la primera. Vamos a ver acá. Escuchemos. El volumen está muy bajo. Al final falló todo. Pero ¿cuál fue el primero que falló? A ver, vamos a hacer investigación. Acá todos ustedes son investigadores. Levanten la mano lo que dice retención. 4, 5, 6. Soporte. Ninguno. Estabilidad. 2, 4. Los demás no sé, no opino. Están dentro del porcentaje, ¿cuál? Y el porcentaje está. A ver, de nuevo, retención. Todo lo que no se gana es 2, 4, 6, 8, 10, 15, 1. Soporte. Estabilidad. Somos los menos. Más o menos hay un 10 o 15% de estabilidad versus un 30% de retención y 0% de soporte. Sigue siendo bien alto, entonces no opino. O sea, no tiene forma de responder. Yo quiero que opinen. Acá tienen que tener algún lado, se tienen que poner en algún lado. No puede ser que no sabemos. De nuevo, retención. La mayoría se apunta a retención. Soporte. Ninguno. Estabilidad. Ya más o menos está casi un 35, 35. Un aproximado. Bueno, les cuento que acá lo que falló fue la estabilidad. ¿Por qué? Porque el paciente está hablando. No hay fuerzas verticales. Lean de nuevo lo que dicen las fuerzas. Lean nuevamente lo que dice ahí. ¿Podría ser retención? ¿Podría ser soporte? No, porque las dos tienen que ver con fuerzas verticales. Y no se están presentando fuerzas verticales, se están presentando fuerzas laterales. El paciente no está haciendo contacto dentario. Está hablando, por ende hay un espacio libre y lo que están actuando en ese momento son los carrillos, los labios y la lengua. Están actuando lateralmente. Entonces, ¿qué pasó? Las fuerzas laterales fueron más fuertes que las fuerzas de retención y rompieron el sellado periférico y la levantó. Al final de cuentas se sale la dentadura porque efectivamente todas fallan. El primero fallaría sería el soporte, pero la retención se deteriora, se pierde porque han habido fuerzas laterales y por consiguiente la prótesis se hace una más para que lo vean, ¿ya? Doctor, pero, o sea, cuando lo tiene en boca y recién hace movimientos, las fuerzas de apertura, cierre mandibular abierto, no se cae también. Cierto. Por esa razón, más importante en prótesis completa es la estabilidad. A ver, ¿qué pasaría si tú estuvieras sobre una plataforma en el mar donde tienes donde agarrar? Cuando te vas a bañar, están las boyas, tú te subes y hay sitio donde agarrar. Por más que el mar se mueva, tú no te caes, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Está bien ubicado? Eso es retención. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si estás en una tabla y estás haciendo surf? ¿Tienes de dónde agarrarte? Dependes de las fuerzas laterales del movimiento del mar y en cualquier momento te puedes caer. Eso es estabilidad. ¿Se entendió la diferencia? Y lo mismo pasa dentro de la boca. No tengo dónde retenerme. Por eso es que muchas veces actualmente es preferible colocarle un par de implantes y hacer que el paciente sostenga una prótesis completa sobre elementos donde se pueda coger con buena fuerza. ¿Quedó claro? Perfecto. Pero quiero que vean una cosa de esto para que establezca bien la diferencia. La retención no fue lo suficiente para evitar eso. O sea, se cayó de la tabla. Se le salió la retención, ¿no es cierto? Bien, entonces, tenemos
tenemos factores de retención, que son factores físicos que actúan justamente en favor de esto. Y estos factores físicos son varios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos colocando la prótesis sobre un elemento que es prácticamente que no tiene como retener. Entonces tenemos que aprovechar al máximo estos factores físicos. Entonces, para mantener las dentaduras en boca se combina una serie de factores y fuerzas. No todos los factores y fuerzas actúan al mismo tiempo, inclusive algunos solo actúan cuando son requeridos bajo condiciones especiales en una emergencia de desalojo. Lo que ha tenido ese político oriental es una emergencia de desalojo, se le ha salido la prótesis. ¿Y qué tuvo que hacer? En ese momento, lo único que le podía ayudar era la gravedad o la posición de los músculos para evitar que la prótesis salga. O sea, lo mínimo que debió hacer es poner la punta de la lengua en la zona de las arrugas para evitar que la prótesis se le salga. Emergencia de desalojo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros no tenemos eso, hay que analizar estas fuerzas. La primera es la adhesión. ¿Qué cosa es adhesión? Es la atracción física de moléculas diferentes tienen unas contra otras. Atracción molecular entre cuerpos desiguales en contacto. La cantidad de retención que provee la adhesión es directamente proporcional al área cubierta por la dentadura. Entonces, una dentadura que no tiene un área de cobertura adecuada va a tener menor adhesión. ¿Cuáles son las superficies en contacto? La base de la dentadura y el soporte del reborde alveolar residual. ¿No es cierto? ¿Y cuál es el elemento de unión entre los dos? Entre comillas, el pegamento. Entonces, ¿cuál es el elemento de unión? La saliva. Pero la saliva es tremendamente fluida, no es una goma. Entonces, una saliva fluida es más que una saliva pegajosa, es mejor. ¿Y cómo es? Supongamos que esta es una lámina de vidrio. ¿Ok? Y queremos que esa lámina de vidrio se une, y a todos les ha pasado eso en algún momento, acuérdense. Tenemos otra lámina de vidrio. Si no hay nada entre las dos, es muy fácil. Si no le metemos algo entre las dos láminas de vidrio, fácilmente se separan, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si le echamos agua entre las dos? Sí, se pega el agua. Sí. Pero pega por un principio físico, ¿correcto? Y acá tenemos dos superficies rígidas diferentes, a pesar de que sea el mismo vidrio, puede ser vidrios diferentes, con un líquido entre los dos. Entonces, a mayor superficie, mejor retención. ¿Se dan cuenta? Y ese principio está íntimamente relacionado, decimos, atracción molecular entre cuerpos desiguales. Desiguales quiere decir que son molecularmente diferentes. No es lo mismo la base de la dentadura, que es acrílico, con la mucosa, que es tejido orgánico, con la saliva, que es fluido de tejido orgánico. Son completamente diferentes, molecularmente completamente diferentes. Entonces, eso está en íntima relación con la cohesión. Segundo aspecto físico importante, ¿qué es la cohesión? Atracción de moléculas iguales unas contra otras, y eso se hace generalmente en líquidos, en este caso la saliva. Esta fuerza retentiva ocurre en la capa de la saliva entre la base de la dentadura y la mucosa. Quiere decir que la saliva pasa a ser importante. ¿Por qué? Porque la saliva va a ser comprimida, o sea, mientras menor sea el espacio, mejor va a ser para que actúe la fuerza. ¿Por qué? Porque va a comprimir las moléculas del mismo elemento. El tercer aspecto es la tensión superficial de interfase. Tensión superficial de interfase. 3 palabras. Tensión 1, superficial 2, interfase 3. ¿Ves qué gentil es tu compañera? Bueno, tensión superficial de interfase es la resistencia a la separación que tiene la película de un líquido entre dos superficies bien adaptadas.
Esta fuerza se encuentra en la saliva y es similar a la presión capilar. Veamos un vaso con agua. ¿Quién no ha hecho este experimento? En el colegio, ¿no? Comenzamos a echarle agua, ¿correcto? ¿Y qué pasa con el agua una vez que llega al borde del vaso? Sobrepasa el nivel del vaso. ¿Por qué no se cae? Porque hay una tensión superficial, ¿correcto? No la interfaz, tensión superficial. ¿Qué ha pasado? Las paredes han comprimido las moléculas en la superficie. Solo hay tensión superficial. Pero si a esto lo ponemos entre dos superficies, ahora sí podemos decir de interfaz. Entonces, si la comprimimos dentro de dos superficies y además de eso hacemos presión, aumenta la resistencia. ¿Quedó claro esto? Otra, para que ustedes más o menos vean, y eso lo hemos jugado montones de veces, ¿no? En un líquido que nos ya está al borde, una taza de café, está muy caliente, ¿qué hacemos, no? Ponemos la cucharita como si fuera un botecito así, pues vamos a jugar con la cucharita y la cucharita no se hunde, ¿no? Primero no se hunde porque tiene forma de un botecito, efectivamente, pero ¿qué está haciendo la cuchara? Una vez que comprime la superficie del agua, aumenta la tensión superficial y comprime a las moléculas contra la pared de la taza. Ese es uno. Entonces hay acción y reacción, por ende ayuda a la sostenibilidad. A no ser que le metamos el dedo y hagamos una fuerza grande y la cuchara se hunde. ¿Estamos bien? O sea, inclusive podemos hasta jugar con el azúcar, ¿no? La cantidad de azúcar hasta que el azúcar se hunde. ¿Qué pasó ahí? El peso del azúcar venció la tensión superficial y la cuchara se hunde. ¿Se dan cuenta cómo se entiende la tensión superficial? Atracción capilar. La atracción capilar está íntimamente relacionada con la tensión superficial. La atracción capilar, como su nombre lo dice, es la atracción a través de un cabello. Entonces, no hay que... Dios mío, a veces uno dice las cosas literalmente, ¿cómo va a haber presión dentro de un cabello, doctor, si dentro del cabello no hay hueco? Sí, pero sí hay tubos capilares. Hay tubos de vidrio que sí son capilares. ¿Y a quién no le han hecho alguna vez una prueba de coagulación o una prueba de sangría? La prueba de coagulación es una prueba que se hace con unos tubitos muy delgaditos, más o menos de unos 10 centímetros, 7 centímetros más o menos, que tienen dentro del tubito un lumen, un espacio. Ahí ese espacio que está pequeñito está exento de la presión atmosférica. Por ende hay presión negativa. ¿Qué significa presión negativa? Es como si succionáramos un sorbete. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? ¿Qué nos hacen para saber la prueba de coagulación? Tienen que tener varios de estos tubitos, te pinchan el hombro, te pinchan la punta del dedo, ponen el tubito y ¿qué es lo que pasa con el tubito? Chupa la sangre. ¿Acaso la sangre no tiene alta presión molecular? Alta, porque tiene bastante proteína, tiene celular. Eso tiene una morfología y un semáforo molecular. Entonces, ¿cómo explicamos el hecho de que se mete en un tubo tan delgadito si no lo succionamos? Porque hay presión atmosférica negativa, hay presión negativa. Esa presión negativa de por sí jala. Entonces dejan los tubitos y ¿qué van haciendo? Van rompiendo el tubito cada cierto tiempo y van viendo en qué momento la sangre se mueve. Y ahí sacan el tiempo de coagulación. Entendiendo ese aspecto, yo puedo entender que un tubo capilar tiene la particularidad de succionar, así el peso molecular sea alto. Entonces, si yo hago este experimento de colocar tubos capilares sobre la superficie del agua, el agua va a subir. Y eso lo hemos hecho en materiales dentales del cuerpo, cuando trabajamos con el agua y los colores, ¿se acuerdan? Ok. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que aparte que nosotros tenemos la tensión superficial de interfase, también tenemos la capilaridad entre las bases de la dentadura. Ambas en conjunto van a ayudar a la retención, principio físico básico. Después tenemos también la presión atmosférica, que es una fuerza retentiva de emergencia. La presión atmosférica es la que se mantiene parados sobre la Tierra y no hace que nosotros flotemos como la Luna, así como en TV, ¿no? Que va el astronauta prácticamente saltando, ¿no? Actúa solo cuando los bordes están bien sellados. ¿Los bordes cuáles son? El área periférica de retención. Tiene una fuerza de resistencia al desalojo. La presión atmosférica, con el peso de la atmósfera, es 14.7 libras por pulgada, con
porque es lo mismo decir 101.325 newtons sobre metro cuadrado o pascal. Puede actuar en una fuerza de desplazamiento que se aplica sobre la dentadura. ¿Ven esta señora? Esta señora cumplió su sueño de hacer deporte de aventura, ¿no? El deporte de aventura no es que esté como chico detrás de ella, estaba haciendo un paracaidismo. Qué pijo, ¿no? ¿Qué falló? A ver, ¿qué falló? Es gracioso, porque nos da risa porque no es nuestro cuerpo. Imagínense que fueran ustedes. Esa señora se siente desnuda en ese momento, ¿no? Más aún, imposible que encuentre su dentadura. ¿Dónde habrá caído en el muro? ¿No? Va a caer abajo y va a parecer Angelina. Pobrecita. ¿Pero qué falló? A nosotros nos interesa saber qué falló. A ver, que llega la atención. Que llega el soporte. Estabilidad. Con la boca abierta. No falló la estabilidad. Uno no. No falló nada. No falló nada. ¿Saben por qué no falló nada? Porque es como la cucharita que empujamos en el agua. Las fuerzas fueron tan grandes, la pongo de nuevo, y para... ¿Hay alguien que haya hecho paracaidismo, parapente o se haya subido al Everest acá? ¿Nadie? ¿No se deporte de aventura? Qué aburrida subir. ¿Qué le van a hacer a los mujeres? Vayan siquiera a Huascarán un rato. A ver, vamos a ver cuántos segundos pasan desde que se tira del avión. Ya, veamos. Yo tengo por acá para ver. Cuenten, ¿no? Ha tenido 14 segundos con la boca abierta, cayendo a una velocidad de 100 metros por segundo, con una fuerza inversa del aire contra su boca que va a más de 100 kilómetros por hora. ¿Se imaginan ustedes esa fuerza? Y a pesar de eso ha logrado mantener 1400 metros la dentadura en su posición. Es lógico, el dedito o la cuchara. La fuerza fue excesivamente alta. El dentista que hizo esa dentadura es una muy buena dentadura. Pena que se llama. ¿Se dieron cuenta o no? Entonces vemos que es una fuerza muy grande. Y por último, dentro de las fuerzas, tenemos la acción de los músculos faciales y bucales. Estos músculos pueden proporcionar retención complementaria siempre y cuando los bordes de la dentadura estén bien diseñados y no ocupen la zona neutra. La lengua también sirve de retención en caso de emergencia. Aquí tenemos que hacer una impresión hecha con el astómero, ¿correcto? Y el astómero pesado, otra forma de tomar una impresión primaria, vean, que no la he mencionado. O hacer la determinación de la zona neutral de fuerza con compuesto modelar, o sea, oposición de fuerzas entre la lengua contra los labios y contra el carrillo, para obtener el área de detención de los dientes, técnica especial que se hace completa en caso muy especial. Ahora sí se va a ver un caso. Ha estado muy mal. Nos reímos ya tenemos otra cosa. Bueno, entonces, los músculos faciales y bucales tienen una importancia tremenda, porque nos limitan todo el control a la funcionalidad. Entonces, ¿por qué simplemente tomamos una impresión donde nos interesa el reborde alveolar residual? Nos debe interesar más todo lo que es el vestíbulo labial, el vestíbulo bucal, el área de la línea de expresión. Eso nos interesa, el subvacular. Toda esa anatomía que ustedes han aprendido, esa es la zona más el otro es prácticamente a ciegas, solamente cualquier cosa que es lo que vamos a hacer hoy día, en la práctica, como tomar una impresión y sale el reborde de la práctica. Fácil poner las cosas de la manera excesiva, lo difícil es tomar todo el tiempo. Eso es lo difícil. Bien, entonces estas son las fuerzas que tienen que son las que favorecen la retención. ¿Qué problemas tiene? Vamos a tener cambios anatómicos y
desfiguran la cara. Cambios estéticos. Van a haber cambios estéticos, cambios psicológicos. Veamos los primeros. Cuando hay cambios anatómicos se altera la percepción por falta de ligamento periodontal. ¿Quién reemplaza eso? Porque no se pierde. Tenemos los propioceptores mucosales, que son más protopáticos que los periodontales. El periodontal es fino, ¿cierto? Vamos a ver. Si yo, por ejemplo, agarro, está mirando el frente, ¿cierto? ¿Con qué te estoy apuntando? Con el dedo, ¿cierto? ¿Seguro que con el dedo? Es el dedo, ¿cierto? Mira qué feo el dedo. Le estaba apuntando con el puntero. Primero lo hice con el dedo. ¿Por qué? Porque el presidente es algo, pero no lo sabe discriminar. Le cambié esto y no sabía si seguía con el dedo o no. Eso se llama sensibilidad protopática. Y eso la tenemos en el paladar, en la mucosa. Mientras que la sensibilidad fina la tenemos en el periodonto. La sensibilidad fina nos permite sostener un alfiler entre los dientes. Es muy difícil. Entonces, eso se altera. Hay deterioro de la capacidad de masticación porque el dientes. ¿Mastica con qué? Con lo que puede. Reborde contra nuevas platinas. Patrones de movimientos mandibulares alterados, alteración de la coloración temporomandibular y deglución asimétrica. Regresamos a la deglución cuando no teníamos dientes, antes que nos salgan los dientes. Ok, cambios estéticos. Hay destrucción de partes del esqueleto facial. El hueso cambia, se destruye. Distorsión de la morfología y función de los tejidos blancos. Estrechamiento de los labios, hundimiento del surco nasolabial, pérdida de los ángulos de los labios. Cambios psicológicos. Una de las cosas más importantes que les dije en la clase anterior. Disminución de la aceptación social, disminución de la autoestima, inseguridad personal y sentido de inferioridad, miedo a perder la prótesis, envejecimiento y debilidad. Pacientes exigentes y problemáticos, sobre todo pacientes mujeres. La mujer fastidia desde que nace. Pero son igual las queremos, igual. Bueno, les cuento una historia rapidita. Estaba yo en un almuerzo de profesores de la universidad, de todas las facultades. Estábamos en el almuerzo con una forma de U. Y de repente vimos que estaba pasando un profesor, no eran todos de odontología, de todas las facultades. Creo que la profesora que estaba pasando uno era de sociales, me parece. Veo que la profesora agarra su cartera, todas las carteras de mujeres son mágicas, tienen de todo. Se la pone entre las piernas, no sé qué cosa hace y él llama la cartera. Y comienza a comer porque nos acababan de servir. ¿Correcto? Cuando de repente vemos que el que fugía de maestro de ceremonias, bueno, acá estamos reunidos los profesores de la facultad porque es un aniversario, etcétera, etcétera. Y tenemos la presencia de nuestra gran poetisa, y en eso veo que la profesora que estaba a mi costado, la misma, desesperadamente comienza a meter en el cofre de los tesoros, en la caja de Pandora, a ver si encontraba lo que había metido. ¿No? Como buen odontólogo, miró, ¿no? Y esa quiere sacar, ¿no? Cuando de repente veo que hace esto así. Analizo y de repente veo que se para, la llama, y dice, fulana está, nos va a dedicar una poesía. Y se pone adelante y reclama, por supuesto, ¿qué se había sacado? De los dientes. Porque no los usaban para comer, los usaban solamente por estética. Y a la hora que la llamaron, desesperada, estaba que buscaba los dientes para volverlos a poner porque me iba a declamar sin dientes. ¿No es cierto? Entonces, para que vean todos los aspectos psicológicos que afectan a una persona. Bueno, rápidamente vamos a ver esto. La salud de los tejidos es importante. Si existiera inflamación de la mucosa, hay que usar acondicionadores de tejidos, retirar la prótesis 24 horas antes de las intervenciones. Cantidad excesiva de tejidos superplásticos puede ser eliminada con cirugía. Espacios insuficientes entre los rebolos, hay que tomar montados y radiografías para establecer realmente todo eso. Y eso es parte de la historia para poder establecer las soluciones, ¿no? Hiperplasias palatinas, producto de uso prolongado de la prótesis, muchas horas
considerado alivio en el paladar. Ya hemos hablado sobre las cámaras de rechupado o succión, ¿no? Los toros son elementos que son muy nocivos para el caso de las prótesis, en especial prótesis totales, en especial los inferiores, tienen que ser eliminados quirúrgicamente. Si son muy grandes en los palatinos también. Vean que son muy fáciles de lacerarse, son mucosas muy delgadas. Cirugía preprotética hay que hacer cuando hay regularización de rebores alveolares, en este caso, vestibuloplastías, como en este caso de acá, o disminución de tuberosidades, como en este caso de acá, por ejemplo, que puede ser producto de un quiste residual o algún tipo de alteración que se presente en la zona de tuberosidades. No podemos hacer inclusiones primarias si no tomamos en cuenta todos estos aspectos. La cirugía preprotética puede aliviar temporalmente el problema clínico relacionado con las hiperplasias y el problema no se resolverá si los factores etiológicos no se eliminan. Vean, un paciente que tiene candidiasis, candida albicans, inflamación de todo el tejido de soporte, está recontramarcada. Si fuera algún otro tipo de proceso tipo viral, también tomaría otras áreas de tejidos blancos. No, hay que solucionar ese problema antes de una impresión primaria. Es necesario eliminar o modificar los tejidos hiperplásicos. Vean, se le había roto la prótesis y miren lo que pasa con el tejido blanco. Hay que eliminar eso antes de una impresión primaria. Tuberosidades muy comúnmente interfieren con la correcta dirección vertical. Este es el famoso caso del síndrome combinado de Kelly o hiperfunción mandibular. Es un caso muy común, narrado por el Dr. Kelly en el año 1973. En la cual se le da características de síndrome porque tienen características muy especiales, ¿no? Todo el tejido óseo del sector antero superior se pierde, se agrandan las tuberosidades, le quedan los dientes anteroinferiores. Bueno, eso es una cosa que se maneja generalmente en posgrado, ¿no? Hay que hacer complicaciones muy especiales. Complicaciones todas las tienen, soluciones todas tienen solución. Desde el punto de vista quirúrgico, médico, etc., ¿no? Todo eso tiene que solucionarse. Bueno, hagamos el caso simplemente, por ejemplo, de un problema de una comunicación bucoanal. Eso tiene que ser solucionado desde la iniciación, porque si no, nuestra prótesis va a actuar como si fuera un obturador. La evolución de los alimentos. Evolucionaron desde los cromáticos, libres de polvo, con sustancias antisépticas y mejorados por aceite de silicona. ¿De dónde sale el originato? De las algas pardas del Mar del Norte, y se produce la sal sódica del ácido argínico, que es con la que se produce la originato. En nuestro país, Congo se ha vuelto alto exportador de estas algas, que están saliendo mucho en la zona de Marcona, Pisco, Nazca. En toda esa zona, los pescadores artesanales han dejado de pescar para poder recolectar estas algas, los sargazos, y venderlos. Los hacen como bolas. Entonces, si van por ahí alguna vez, van a ver que los pescadores artesanales hacen eso y se lo venden a los japoneses. No para comida, sino para transformarlo en alginato. Cuando nosotros reproducimos una impresión de alginato, las impresiones no reproducen las líneas más finas porque no es una prótesis fija. Falta de estabilidad intencional debido a dos fenómenos básicos, la inhibición y la sinéresis, que ustedes ya lo conocen. Y por supuesto, llenarse con yeso un máximo de 15 minutos por esa situación de sinéresis, ¿no? O sea, no 100 horas, máximo 15 minutos. Para eso se les ha pedido el tupper con los algodones para mantener un medio humidificado, si es que no la van a vaciar. La inhibición, mecanismo por el cual absorbe el agua y aumenta sus limitaciones, ya sea por sumergir el agua o dejarlo en un medio transgénico de 100% humedad, o sea, metida dentro de agua. Cosa que muchas veces hacemos, ¿no? El agua se mete y el producto crece. Y la sinéresis es todo lo contrario, disminución, porque pierde agua y sus dimensiones se alteran. Causas comunes de fallas por las etapas de impresiones o alginatos. Si tenemos un material granulado, primero es porque el material ya está fuera de fecha, o por un espátula prolongado, relación incorrecta o una incorrecta relación polvo-agua. Por eso es importante. Si tenemos una ruptura del material, se rompe y es importante cuando se despega de la cubeta, volumen inadecuado, alimentación por líquidos, retiro prematuro de la boca o capturado
es ligeramente mucosa, enjuáguense antes de la infusión. Si tenemos un modelo de yeso rugoso o poroso, como si tuviera talco encima, ¿correcto? Es por la inadecuada de la impresión, exceso de agua de la impresión, retiro prematuro del modelo, permanencia excesiva del modelo dentro de la impresión, preparación inadecuada del yeso piedra. Si se causan deformaciones de la impresión como esta, ya es una mala impresión. Un llenado tardío, movimiento de la cubeta durante la gestación, retiro prematuro de la impresión de la boca o un retiro incorrecto. Bien. Cuando vayamos a la práctica el día de hoy, lo que vamos a hacer es, como ya han indicado, las cubetas flexibles, simplemente tomar una impresión simple sobre su modelo. No olviden el modelo de yeso que podemos meterlo dentro de agua, que absorba agua, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el yeso está seco, le va a jalar agua a la alginato. Para que no le jale agua, lo dejamos en una taza de goma unos minutos antes y después lo escurrimos y tomamos una impresión simple. Si la cubeta es muy grande, la doblamos ligeramente para que tome la impresión. Y recuerden la técnica del dedo. Agarrar un conjunto de alginato con el dedo y meterlo dentro del fondo de surco de los testículos. Siempre recuerden eso. En el caso maxilar superior, todo el testículo. La zona del paladar va a salir fácil, inclusive la zona del área de la identificación. Pero el fondo de surco muchas veces no. Métanle con el dedo al alginato en los modelos de tipo y ahí recién va a reventar. Retiramos y vaciamos el yeso tipo 2, tipo 3, yeso piedra. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta de todo lo que he dicho? La lista, por favor.